Hola celebridades, bienvenidas a Soy Celebridad. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos para hoy. El rey Carlos, la reina Camila y el príncipe de Gales van a viajar para un evento que se va a realizar el 6 de junio en el Memorial Británico de Normandía, en Vers-sur-Mer. Allí pues se van a enumerar, allí se enumeran o se están colocados las 20.000 personas bajo el mando británico, los nombres de esas 20.000 personas bajo el mando británico que murieron durante la batalla de Normandía. Esto es por la conmemoración del día D. Allí ellos van a estar escuchando historias de veteranos, va a haber música y un tributo a los Red Arrows y el Battle of Britain Memorial Fly. Luego el príncipe William va a asistir a una ceremonia internacional en la playa de Omaha, Saint-Laurent-sur-Mer, a la que se espera que asistan 25 jefes de estados. Este día D, que es el día del desembarco en Normandía, es el nombre que se le dio pues, a este día para referirse al 6 de junio de 1944, en la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se comenzó a ejecutar la denominada Operación Overlord. Y esta operación consistía en llevar a cabo un gran desembarco en las playas de Normandía como estrategia para abrir un nuevo frente en la Europa occidental y reducir el dominio alemán. Aunque empezó de madrugada con el aterrizaje de 3 planeadores de sexta división aerotransportada del ejército británico y la posterior toma del puente Pegasus por la compañía D del segundo regimiento de infantería ligera de Oxfordshire y Buckinghamshire, integrada en la brigada de desembarco aéreo de dicha división. O sea que vamos a estar allí. Esto es un poco de información para que más o menos sepamos, los que no sepan, algunos no sabrán, otros sí, acerca de lo que es el desembarco de Normandía y por qué el rey Carlos, la reina Camila y el príncipe William van a estar por allí. La princesa Ana también pues tiene previsto estar allí, inaugurar una estatua en Normandía que va a recordar la contribución canadiense al día D, antes de asistir a un servicio conmemorativo en la Catedral de Bayeux. Y esta es una conmemoración nacional que va a contar con exhibiciones de luces, lectura y música en una ciudad que fue uno de los puntos de partida de los desembarcos hace 80 años. Así que vamos a tener la oportunidad de ver al rey Carlos en Francia en su primer viaje después de que le diagnosticaran cáncer. Entonces pues ya tiene permiso de salida incluso fuera del país. Así que bueno, muy bien por él y muy bien porque podamos verlo en estas labores, igual que al príncipe William. Y bueno, la siguiente noticia que hemos leído pues es que según una persona allegada a la agencia de publicidad que ellos tienen, WW o WME, ¿verdad? Ella está lista para lanzar una ofensiva de encanto que se va a llamar Verano del Amor. O sea, ella se llama así como que la ofensiva o la técnica o la táctica que pretenden hacer para ganar seguidores para la marca American Riviera Orchard. Ella va a aparecer según lo que dicen ellos, ¿no? Va a aparecer en programas de televisión y podcast y va a conceder entrevistas a periodistas especialmente seleccionados. Pues ya lo sabíamos. Porque estaba escuchando incluso que esta gente de publicidad tiene comprado o son los dueños de la gente de People. Ojo, esto es lo que he escuchado, no sé si es así, porque no lo sé. Entonces, de la gente de People y de muchas revistas, periódicos, o sea, de la parte publicitaria. Por eso es que le están haciendo tanta publicidad a ella en las redes sociales. Entonces me imagino que está pagando un buen dinero por mantenerse allí. Entonces, bueno, esto va a ser un bombardeo mediático completo destinado a suavizar la percepción que tiene el público de ella e impulsar las ventas en línea cuando entre en funcionamiento su marca, que es American Riviera Orchard. Así que bueno, preparémonos para ver más a Meghan Markle, pues a publicitarse un poco más para ver si gana más seguidores y más gente para que compren sus productos. Que yo creo que esto lo debe haber hecho hace tiempo, pero bueno, yo no sé, yo no termino de entender a esta gente de publicidad. Pero bueno, yo pareciera que fueran dos agencias de publicidad. Una que la manda a ella a hacer lo que hicieron en Nigeria, este tour que hicieron en Nigeria, y otro que le manda a vender productos de American Riviera Orchard. No sé, me parece que no son congruentes, como que una cosa no tiene que ver con la otra. No sé si más adelante pues esto se unirá de alguna manera
o necesitan más patrocinio o más gente que la apoye en esto, pues no sé. Pero, ¿qué creen ustedes, celebridades, que puede hacer esto? Porque de verdad que yo veo que es que... Porque uno puede tener varios negocios, pero es que a este nivel ella debería, o sea, no tiene una imagen, o sea, o es artista, o prepara cosas, o es productora, o quiere ser de la realeza, o sea, no hay algo que uno diga, ella es tal cosa, ¿verdad? Bueno, sí hay muchas cosas que uno puede decir de ella, pero bueno, no hay algo específico que uno diga que ella hace y después de eso se dirían varias cosas, que sería, no sé, como que lo más lógico para uno entender lo que quiere hacer. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Continuemos con nuestros príncipes de Gales porque han lanzado Kensington Royal, la que están presentando o lanzaron un tráiler, ya salió la película en YouTube sobre salud mental y es el primer proyecto que lanzan ellos en conjunto desde que se diagnosticó el cáncer de la princesa Catherine. Allí en ese proyecto han reunido a Sam Stables de We Are Farming Minds y Farmer Weir para una película, según ellos dicen, pues muy especial. Al pasar un día juntos en la granja de Sam en Hereford, conversaron sobre la salud mental en la comunidad agrícola, cómo encontrar apoyo y la estrategia de salud mental de Ducado de Cornualles. Ya la película se puede ver en la BST en YouTube. Yo no la he visto, así que no la veré en estos días, no sé, me imagino que durará una hora o algo así y estaré pendiente para verla en los próximos días. Y ahora venimos con España y es que este miércoles 22 se van a cumplir 20 años de la boda de los reyes Felipe y Leticia y han hecho unas fotos espectaculares junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Aquí se las dejo para que las vayan viendo. Estas fotos fueron hechas en el Palacio Real, en los jardines históricos del Campo del Moro, creados por Felipe II como zona de ocio de la corte de Madrid, y cuenta con 20 hectáreas y su acceso es gratuito. Yo he ido hasta allá, estos jardines son preciosos y de verdad que sería un lugar espectacular para hacer una fiesta de jardín. A ver si lo conseguimos, celebridades, hacer una fiesta de jardín aquí en España. Y bueno, otra noticia de Meghan Markle y el príncipe Harry. Parece que, parece no, pues se dice que ellos viajaron en un avión por Nigeria de forma gratuita con una aerolínea cuyo presidente es un fugitivo buscado en Estados Unidos. O sea que otro problema más para estos dos. El doctor Allen Oniema es el fundador de la aerolínea nigeriana Air Peace y proporcionó a los socios vuelos gratuitos durante su gira de 3 días por Nigeria para celebrar los 10 años de los Juegos Invictus. Daily Mail reveló en exclusiva que él también es un hombre buscado en los Estados Unidos y enfrenta múltiples cargos relacionados con un presunto fraude por valor de millones de dólares establecidos en una acusación federal presentada en noviembre del 2019. Y en esta acusación se nombra a Oniema como supuestamente utilizar su condición de destacado líder empresarial para lavar más de 20 millones de dólares de Nigeria a través de cuentas bancarias estadounidenses. Supuestamente estos aviones fueron fletados, eran solo la realeza y su séquito, no volaban con otros pasajeros. Dice, entendemos que son miembros de la realeza, por lo que les brindamos un trato de primer nivel a bordo. Se les dio todo lo que querían, fue una experiencia exclusiva y los llevamos en avión de regreso a Abuja por la noche, todo fue gratuito. Luego dice, el presidente de Air Peace dio al príncipe Harry y a su maravillosa esposa Meghan vuelos gratuitos al lago y de regreso como parte de su contribución al éxito de la acogida de la pareja. En total, volaron 664 millas en un avión de 120 asientos, generando alrededor de 12 toneladas de emisiones de carbono. Y se dice que el promedio anual por persona de generación de toneladas de carbono es de 4. Y ellos en un solo viaje hicieron 12 toneladas. Imagínense esto. Entonces, claro, hay las críticas porque se supone que él hace unos años había formado Travalis. ¿Se acuerdan? Que habíamos hablado en un principio cuando Tom Bauer de esto. Y él era durante 3 años la cara pública de la iniciativa para alentar a la industria del turismo a ser más sustentable. A pesar de que él se la pasaba de jet en jet. Así que bueno, aquí tienen otro problemita por aquí de los tantos que se van saliendo poco a poco con esta parejita. Y bueno, celebridades, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos escuchamos en el siguiente video. Un beso grandote para todos y todas.